empezar, bueno, muchas gracias por la invitación. No sé si te acordarás, la última vez que estuvimos acá hablamos de... ¿Se escucha bien ahí? Sí. Hablamos bueno, toda la cuestión de los microchips, los semiconductores, la disputa tecnológica internacional del siglo XXI. Y bueno, cuando cerramos un poco la presentación, hablamos de esta idea del economista surcoreano Chang y la Sí, patada a la escalera. Y vos en su momento te gustó el tema y me pediste que la próxima vez que viniera trabajemos de alguna manera esos temas y bueno, en particular lo que planteaba este economista. Por lo tanto, hoy bueno, en el tiempito que tenemos, vamos a trabajar un poco este ensayo del economista que se llama Patada a la Escalera, que habla un poco de la verdadera historia del libre comercio y de cómo los países centrales hoy desarrollados llegaron a su industrialización, es ujú, decir, un poco de historia, un poco de política comercial, un poco de política económica también. Y bueno, después para cerrar, habíamos hablado de bueno, de incluir algo del Rishi y de bueno, de cómo impacta esto y qué relación tiene también con este tipo de modelo. bien, una nueva forma de decirle, Rishi. Rishi, No, me lo Rishi. tiré esa de nuevo. El otro día la escuché a Cristina Hay diciendo tanta Rishi. cosa para discutir. Bueno, a mí me interesa, para mí La cuestión estética. la cuestión estética la es denominación. importantísima, importantísima. Bien. Bueno, para comenzar un poco vamos a hacer una muy breve introducción de lo que son algunas políticas comerciales que sirven y que han Sí, servido a la industrialización. Algunas te sonarán, vamos a tratar de mencionarlas y alguna que otra explicarlas si es necesario. En primer lugar tenemos esta idea de aranceles, que bueno, los aranceles justamente son impuestos ujú, que se le ponen a bienes importables o exportables. En general, para proteger las industrias se le pone impuestos a los activos importados, sobre todo manufacturados, a los bienes manufacturados, y en general se liberan los impuestos, los gravámenes a las exportaciones. claro. Esto que tiene como objetivo proteger la industria nacional. Y este tipo de política, ahora como vamos a ver, la han aplicado tanto Gran Bretaña como Estados Unidos, como Alemania, como Japón, entre muchos otros países que se han industrializado. Te doy un ejemplo sencillo. Por ejemplo, si yo soy de Estados Unidos en 1850 y estoy promoviendo mi industria textil, es decir, de ropa. Ujú, Y bueno, un vestido británico sale $100. Si yo a ese vestido británico le pongo un 30%, un 40% de arancel, ese vestido en mi mercado va a valer $140, no $100. claro. Por lo tanto, automáticamente puedo producir un vestido un poco más caro, es decir, no tan competitivo como el británico, pero aún así competir. Entonces, esta es la función básica que tienen los aranceles de proteger la industria nacional, la industria local y demás. Y esto lo aplican todos los países, de hecho ahora con más ímpetu, pero bueno, es un poco la idea que revisa este economista que ahora la vamos a ver. En otro orden de las cosas tenemos los subsidios, Ujú, que también es una política que bueno, acá está, es muy conocida en nuestro país, por ahí por la escena pública y esta idea de los subsidios, pero lo cierto es que todas las economías tienen subsidios, de hecho lo que es el mercado estadounidense, el mercado británico y demás, han subsidiado mucho a sus industrias estratégicas. Y vos pensarás, bueno, ¿cómo subsidio a una industria estratégica? Bueno, en primer lugar, todo lo que tiene que ver con el coste de energía, ¿no? claro. Porque si yo reduzco el costo de energía, dando subsidios, es más barata mi producción. Y por lo tanto, mi bien terminado va a ser más barato y más competitivo que otro que no tenga subsidio. Lo mismo con el transporte y lo mismo con otro tipo de subsidios como puede ser créditos a bajas tasas. Por otro lado, tenemos lo que son las políticas de compra gubernamental. No sé si te suena. Eso quiere decir básicamente cuando los estados al licitar algo, te voy a dar un ejemplo muy práctico que puede ser hasta cotidiano, la Secretaría de Deportes va a comprar pelotas de Ajá. fútbol, pelotas de básquet y redes, por ejemplo, ¿no? Para vóley y pelotas de vóley. Bueno, la ley de compra gubernamental o compra nacional llama a que dé prioridad a los productores locales a la hora de comprar esos productos. Ah, ¿Se bien, bien, bien. entiende? Sí, sí, sí. Había Entonces, un programa acá en Argentina Sí, exacto. sobre eso. una de las cosas que más que salió en la ley de Rigi es que todo el compre local y provincial de hecho fue eliminado. No. Claro, claro. Exactamente. Bien, bueno, entonces esas son políticas. Otra muy importante, la inversión en educación y en infraestructura. Eso es fundamental. Ahí, bueno, a través de políticas públicas el Estado puede aumentar el nivel de educación, promover carreras técnicas que sirvan a industrias estratégicas, infraestructura ni hablar, a través del ferrocarril, a través de rutas, autopistas, todo lo que
haga que el coste de transporte sea menor y por lo tanto a tu industria, tu país más competitivo frente al mundo. Bien, por decir algunas, ¿no? Hay, o lógicamente, muchas más. Sí, mucho más, sí. La idea de este economista, cuando habla de, en su texto, Patada a la escalera, la verdadera historia del libre comercio, es un poco desmitificar lo que es la historia oficial, si la podemos llamar de alguna manera, de la economía internacional y del libre mercado. Como sabrás, aparte también es muy conocido, está muy divulgada esta idea de que las economías desarrolladas son más ricas por el libre mercado Sí. y porque han aplicado políticas liberales y demás. Bueno, este economista se propone un poco indagar en torno a esta cuestión, por lo tanto se propone hacer un estudio histórico de las políticas comerciales que han aplicado y cuando va al detalle se da cuenta que la mayoría de los países hoy desarrollados y hoy promotores del libre comercio han establecido muchísimas, pero muchísimas medidas para promover su industria y han ejecutado políticas de Estado con este fin. En primer lugar, por decir el padre del libre mercado en la historia, que es el Reino Unido, Gran Bretaña. Bueno, Gran Bretaña, en el reinado de lo que es Jorge I, fue uno de los primeros en aplicar aranceles, tanto a la importación de productos manufacturados, como a lo que tiene que ver con la liberación de los aranceles a la importación de las materias primas. Al mismo tiempo, otorgó subsidios a todas estas industrias estratégicas que tienen que ver con lo textil, con la pólvora, con velas de navegación, con azúcar refinada, entre algunos otros productos. También promovió e invirtió mucho en infraestructura y, por otro lado, también promovió lo que se llama la actividad de espionaje y el robo de tecnología a otros países que bueno, que estaban más industrializados que Reino Unido en ese momento. En esa época era muy común el tema del espionaje y bueno, también incentivar la llegada de trabajadores que hayan estado en otros países con industrias un poco más avanzadas. Y bueno, eso era bastante moneda corriente. Entonces, bueno, vemos por un lado desmitificar un poco esta idea, que Reino Unido llega a una posición muy favorable y cuando llega a esta posición aparece la idea de la famosa patada a la escalera, ¿no? Y de promover el libre comercio y ahora sí liberalizar. Cuando ya estás en una posición ventajosa frente al resto, te conviene promover políticas librecambistas de libre mercado para desarrollar tus productos y aumentar tus mercados. Y esto también es importante mencionar, por ahí el economista no le da tanta importancia, pero fue muy importante. Exactamente. Ahí empieza, ahí Empiezan los ahí empezamos a sacar los cuchillos. Lo que, lo que tiene que ver con la colonización que Sí. estableció el Reino Unido y cómo a fuerza también de fuego y sangre abrió sus mercados. Claro. No fue todo a fuerza de diplomacia, ¿no? Entonces, bueno, eso también es importante destacar a la hora bueno, de ver qué políticas tomó el Reino Unido en su momento para industrializarse y cómo llegó a un nivel de industrialización y generó una brecha productiva a su favor. Por otro lado, Estados Unidos, la verdad que Estados Unidos es bastante impresionante que se lo tenga como un país que apoye el libre mercado, la verdad. Porque si uno ve su historia, Estados Unidos históricamente es uno de los países que ha tenido aranceles más altos a la importación. De hecho, él hace un estudio y el promedio de arancel de Estados Unidos, más o menos de todo lo que es el siglo XIX y hasta la final de la Segunda Guerra Mundial, fue entre el 35 y el 45% de carga arancelaria para productos importados terminados. Entonces, a través también de este tipo de legislación y política comercial, Estados Unidos protegió su industria y la promovió. Lógicamente, el Estado fue clave porque incentivó la construcción de ferrocarriles, los subsidió, por supuesto, para que el costo de transporte sea más bajo. Tengamos en cuenta que Estados Unidos es un país muy grande y que también se ha expandido a base de imperialismo. No a colonización particularmente, pero sí en dominar, bueno, lo que es Centroamérica, América Latina también en su momento, Sí. y inundar también estos territorios con sus productos, y ni que hablar del resto del mundo también. Entonces, después tenemos también subsidios, apoyo gubernamental, lo que es la inversión en educación y capacitación, que eso es interesante porque Estados Unidos en esta época, el nivel de lo que es en inversión en I+D, que significa investigación y desarrollo, alcanzaba el 50 y el 60% del total de I+D del país. Es decir, más de la mitad de la inversión en investigación y desarrollo era una política del Estado federal y eran inversiones públicas.
Una cosa sobre, quisiera agregar sobre Estados Unidos, porque creo que va a Sí. pasar a otro país, en la actualidad, ya yendo a la A actualidad, ver. una cosa que no se tiene en cuenta en general es la preponderancia de la moneda estadounidense como factor comercial preponderante, digamos, que tiene que ver más que con fundamentos económicos, es una discusión eterna, pero bueno, tiene que ver con su poderío militar, digamos, cómo el poderío militar ayuda a Estados Unidos a imponer su moneda en todo el mundo y cómo eso tiene una fuerte repercusión en todo el patrón comercial del mundo. No, es eso. Era porque no podía no decirlo. Sí, Bien. El factor a tener en cuenta que mucha gente como que de repente se olvida, digamos, porque la moneda estadounidense es una moneda fiat como la que tiene todo el mundo, digamos. tal cual. Eh, no, la verdad que la aclaración me parece muy interesante. Incluso es un tema que podríamos hablar un día en profundidad porque a partir de bueno, la Segunda Guerra Mundial y el orden de Bretton Woods se internacionaliza el dólar como tal y se impone como moneda de intercambio internacional. Luego también tenemos en los 70 el tema de los petrodólares, Claro, que también fueron fundamentales y que hace poco terminó el acuerdo, caducó. sí, Así que es todo un tema, lo que es la desdolarización y bueno, claro, ahí hay un quiebre eh, importante, digamos, porque en Bretton Woods vos podrías, con un montón de, yo tendría un montón de limitas, digamos, un montón de críticas al argumento, pero uno podría decir, bueno, desde Bretton Woods, desde el 45 hasta el 71 rompe Nixon, ¿no? Con el sí, patrón oro. Bueno, vos tenías el dólar, era el patrón oro dólar, bueno, el dólar tenía detrás el oro de todo el mundo. Bueno, ahí tendrías un fundamento económico fuerte, digamos, el dinero tenía un valor intrínseco. Sin embargo, desde el 71 que Nixon rompe con el patrón oro, porque se da cuenta, el mundo se da cuenta que no tenía el oro, en realidad, Estados exacto. Unidos. Había emitido de más. Claro, había emitido de más. Ya no hay un fundamento económico, digamos. Estados Unidos mantiene la moneda por un montón de otras cuestiones que no tiene que ver con una cuestión de valor intrínseco del dinero. Digamos, es una cuestión para charlar que tiene que ver mucho más con lo que él hace, digamos, una cuestión de geopolítica y poderío militar, pero que muchas veces eso no se tiene en cuenta para hablar de patrón comercial y de cómo el patrón de deuda también en el mundo, por qué los bonos valen lo que valen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es un factor importantísimo de poderío estadounidense. No, para mí no hay, esto es una opinión mía personal, no hay otro factor que explique tanto el poder de Estados Unidos como su imposición de la moneda, digamos. De hecho, es lo que principalmente disputa a China hoy. Pero bueno, pero puedes seguir porque hay un montón para hablar. Sí, sí. Está bonito. Es para profundizar luego. Bien, bueno, siguiendo, tenemos otro caso como es el alemán. El modelo alemán también. Tenemos que tener en cuenta que Alemania tuvo sus dificultades porque tiene recién su unificación como país en 1870 de la mano de Bismarck. Y anteriormente no era un país unificado como si lo era Gran Bretaña, por ejemplo, y eso hace que se haya atrasado un poco más, pero aún así la posesión de recursos naturales estratégicos, como era el carbón, el hierro, la inversión pública del Estado en todo lo que es infraestructura, la posesión de una población bastante educada y con buenas capacidades técnicas para trabajar, así mismo como la tradición artesanal que tenía su pueblo, hizo que Alemania se pudiera industrializar, pero como te digo, repasando todos con apoyo del Estado, todo con inversión pública, y lógicamente siempre el privado participa y hay una coparticipación, podríamos decirle, pero sí lo que destaca, o la idea del economista surcoreano, es destacar la participación activa tanto del Estado como de todas estas políticas comerciales que antes conversamos a la hora de generar ventajas competitivas, ¿no? Y cómo han sido muy activas. Después, bueno, podríamos ir con un montón de países, la idea no es profundizar en eso, sino más bien hacer un breve repaso histórico de cómo esto ha sido, de la verdadera historia de la industrialización de los países desarrollados. Y a mí me encanta el concepto de patear la escalera, me parece espectacular. Es una analogía muy interesante porque al fin y al cabo, él que plantea, bueno, la escalera viene a ser todas estas políticas de intervención pública. Llámese aranceles a la importación, llámese subsidios, inversiones en I+D y demás. Bueno, una vez que se llega a la cima a través de esta escalera, estos países centrales la patean. Y dicen, bueno, ahora hay que hacer el libre comercio. Hay que disminuir aranceles, hay que liberalizar los mercados porque es lo mejor para todos. Y la verdad que uno estudiando un poco la historia y bueno, viendo cómo sucedió y qué hicieron ellos, realmente es todo lo contrario. Entonces, esta idea de patear la escalera me parece fundamental y siempre teniéndola en cuenta eh, como una base
clave de lo que es la teoría de Chang a la hora de hablar de la economía internacional. Y bien. Yo sé que Valen seguramente tiene alguna pregunta para hacer, pero a mí lo que me quedó como duda para liberarme yo en realidad, después si hay gente que ve esto y tiene la misma duda, ojalá que sirva, y si no, el único que lo tuve que preguntar seré yo. Pero el proteccionismo y el libre mercado, ¿dónde se chocan? Tengo como esa duda, ¿no? Porque uno podría pensar que son cosas distintas Sí. en alguna parte. Pero quizás si vos protegés a tu industria y la fortaleces tanto, en algún momento te da la posibilidad de decir, bueno, liberemos Sí. un poco para que haya mejor competencia, ¿no? Exactamente. Sí, la verdad que la idea es como lo decís vos, siempre hay vinculación entre estas dos cuestiones y uno tampoco trayendo a Chang a cita y bueno, el programa está diciendo proteccionismo bueno, libre comercio malo. Sí. La idea no es hacer una dicotomía de cuál es mejor o de que si hay que hacer una u otra, sino ver un poco la historia, ver que no todo es negro o blanco y que muchos países han recurrido a este tipo de medidas para industrializarse. Si querés que lo llevemos por ahí al plano nacional y por ahí podemos hacer la conexión con el tema de Rishi, que bueno, que era otro tema que queríamos conversar. Sí, dale. A ver, se conectan de alguna manera con pensamiento estratégico, ¿no? Uno puede proteger industrias estratégicas donde tiene potencialidades de convertirse en competitivo. Hay industrias que, quieras o no, es muy difícil hacerlo. Y hay industrias también donde uno tiene ciertas ventajas, incluso naturales. En Argentina a mí me interesa mucho todo lo que es la corriente del biodesarrollo, que tiene que ver con el desarrollo industrial a partir de tus recursos naturales. Por ejemplo, nosotros tenemos esas ventajas. ¿Cómo podemos agregar valor a esas ventajas que nosotros tenemos? Bueno, todo lo que tiene que ver con el agro, agregando la cadena de valor, como puede ser, en vez de exportar el poroto de soja, exportar harina de soja, exportar biodiesel. Todo lo que tiene que ver con el litio, por ejemplo, bueno, buscar la forma. Obvio, son industrias que requieren muchísima inversión para poder agregar valor, eso es cierto, y tecnología que no tenemos. Pero siempre es importante hacer esta visión entre lo que es estratégico, donde hay potencialidades, y lugares donde no los hay. Por eso me parece interesante ver esto, que estos países no llegaron a ser industriales de un día para el otro y por naturaleza, sino más bien que fue con apoyo y con políticas públicas activas. Y la relación está ahí, entre que siempre la idea de ellos, o la idea que uno tiene, es proteger cierta industria un tiempo determinado, para que luego pueda competir y estén ciertamente en igualdad de condiciones. Y si no en igualdad, al menos condiciones competitivas donde pueda competir de una manera más justa, si lo podemos decir de alguna manera. Sí. Y si lo traemos a la actualidad, podemos pensar un poco en todo lo que está pasando en el mundo, en Estados Unidos, en Europa. ¿Qué pasa con China? Bueno, lo cierto es que tanto Europa como Estados Unidos están empezando a presentar déficits crecientes con China, porque China es muchísimo más competitivo en absolutamente todo, lo que tiene que ver con producción industrial, lo que tiene que ver con producción de autos, lo que tiene que ver con electrodomésticos, es mucho más competitivo y no le pueden hacer frente. Entonces, vemos la medida que están tomando y ¿qué quiere Europa? Bueno, sube aranceles. ¿Qué hace Estados Unidos? Sube aranceles. Entonces son políticas que están teniendo todos y que de alguna manera hay que preservar el trabajo local. Y eso es lo que están haciendo los países potencias, que en su momento, es cierto, hoy ya no están así, no estamos en los 90 o en la primera década del siglo XXI que decían todo libre mercado. Ahora están cada vez matizando más esto y justamente de Estados Unidos y países europeos están cambiando sus medidas, están teniendo políticas activas de industrialización otra vez, como hacía muchos años que no tenían. Sí. Y me parece que bueno, un poco una síntesis de lo que de tu interrogante, que es un poco eso, que sí están conectados, que hay que proteger por cierto tiempo, siempre tratando de buscar condiciones de competitividad y en algunas cosas simplemente para mantener cierto trabajo que a nivel interno, siempre y cuando no sean productos de mucha menor calidad y un valor mucho más alto, ¿no? Que también eso en cierta medida es un perjuicio para el consumidor en última instancia. Bien, bien. Valen, ¿quiere preguntar Tengo algo? 300 preguntas. Yo sacrificaría mi columna, pero vayendo al punto. Si vas a venir a hacerla en otro día, te la sacrificamos, no hay problema. Pero yendo por partes, digamos. Algunas cosas.
Hay un montón de cosas para hablar respecto a todo esto. Primero, Sí. una aclaración respecto a tu pregunta, digamos, una aclaración, una expansión de lo que él dijo, el Ajá. tema del concepto del libre mercado y el intervencionismo, digamos. Respecto a cómo se escribe en economía, yo tengo una diferenciación muy grande. No hay mercado sin Estado, digamos. Las condiciones para el mercado, como lo conocemos tal cual hoy, como para el capitalismo, por lo menos como se conoce hoy, no existirían sin el Estado, digamos. No hay una contradicción entre una cosa y la otra, Ujú. en primer lugar. O eso me parece a mí y me parece que sí hay consenso en eso. Y en segundo lugar, tengo preguntas sobre la actualidad. Como para introducir el tema, en que debe saber 50 veces más él que yo, la Organización Mundial del Comercio, digamos, que es como la primera impulsora del libre comercio en el mundo, que existe más o menos después del 45, tiene rondas de negociación, digamos, como para bajar, el objetivo es bajar aranceles y demás, hacer más librecambista el mundo. Sin embargo, la última ronda, que es la ronda de Doha, está trabada desde el 2002, o sea, hace 22 años está trabada. Y una de las cosas por las que está trabada es porque hace unos años, desde antes de esa ronda, se incorporaron los países latinoamericanos. Y los países europeos y Estados Unidos quieren seguir protegiendo sus industrias agrícolas, digamos. De hecho, hay constantemente hay protestas, digamos, por ejemplo, en Francia, Sí. y en Estados Unidos también, y en todos lados, de los farmers, digamos, como se dicen, se autodenominan. Yo quería saber por qué siguen protegiendo tanto la industria agrícola, tanto como para que estén trabados todos los acuerdos comerciales, digamos, con China también están trabados. Bien. Bueno, primero una aclaración con respecto a la OMC, que es un tema que nosotros trabajamos bastante. Uno de los factores que traba la OMC en sí es un mecanismo de consensos. En la OMC, para avanzar, tienen que haber consenso de todos y sobre todos los temas, si no, no se avanza. Entonces, eso ya hace que sea muy difícil establecer consensos y ir avanzando de a poco, sino que tiene que ser todo un acuerdo integral. Por lo tanto, ese es un tema a destacar en el funcionamiento de la OMC, que también traba las cosas. Y luego, bueno, es cierto, ellos protegen muchísimo su industria agrícola, tienen los aranceles más altos del mundo. De hecho, nosotros para exportar todo lo que es carne, tenemos la famosa cuota Hilton, y luego hay Sí. otra que ahora mismo no recuerdo, pero ellos te ponen un límite cuantitativo, es decir, X toneladas de carne con un arancel muy bajo, y el resto te ponen aranceles directamente prohibitivos, es decir, por encima del 100, del 200% para algunos cortes. Y eso lo hacen, bueno, ellos en qué se apalancan para decir, bueno, defiendo lo mío. Primero, trabajo local. Segundo, todo lo que tiene que ver con una cuestión histórica y cultural, de tener trabajo en el campo, bueno, uno ir por Europa y ver los campos, ver las vacas, es como una cuestión también que ellos defienden. Y luego, bueno, lógicamente por lobby y presión de esos sectores, que si nosotros vemos cuando Macron hace alguna que otra declaración, es decir, vamos a liberalizar un poco, realmente hay no sé cómo decirlo en palabras, hay un quilombo bárbaro, digamos. Sí, sacan los tractores a la Y calle. sacan los tractores a la calle, hay manifestaciones terribles, pero bueno, ellos tienen un poder de negociación o un poder de lobby muy fuerte en Europa, y Europa también tiene interés en protegerlos, como acá por ahí nosotros no lo tenemos en algunos sectores. Pero bueno, justamente también si deviene eso es lo que traba también mucho el acuerdo que tiene que ver con Mercosur Unión Europea, que es un acuerdo también que data de mucho tiempo, que en 2019 hubo un preacuerdo y que nunca se ratificó justamente por esto, por el tema que no hay acuerdo entre la liberalización de este sector. Última, pues si no, Dale. interno. Pero a mí tema de China me parece fascinante. Digamos, China es un tema para tocar entero en otro Sí, capítulo. incluso para cómo se industrializó Claro, China. con las zonas ponele. económicas Sí. especiales. Es otro tema, digamos. Yo ya tengo una frase muy polémica hecho sobre China, pero no importa. ¿Reproducible o irreproducible? No, el tema es que tienen que estar contextualizadas. Creo que Ah. una vez Jagroski dijo algo muy parecido, digamos. China es como... China, lo voy a decir, me van a cancelar. China es el capitalismo sin el problema de la democracia, digamos. O sea, pero bueno, es un pensamiento. No sé si es tan original, digamos, es un poco, porque todo el tema de la zona económica especial no lo puedo hacer en un país con democracia, básicamente. Pero Sí. no importa, otro tema. No te quiero inmiscuir en este pensamiento. Digamos, ¿cómo ves la vuelta que parece tener, sobre todo Estados Unidos, a las políticas industriales Sí. y su relación con China, digamos? ¿Cómo ves que se muevan esos problemas, digamos, también hablando del tema de la moneda, de cómo China presiona en países, digamos, Sí. China renovó el SAP con Argentina. Sí. A mí me pareció una obviedad que iba a renovar, pero bueno, parecía que mucha gente estaba muy nerviosa.
digamos, teniendo en cuenta esto, que este factor geopolítico le importa 50 veces más el factor geopolítico de la moneda que la agresión, lo que pueda haber hecho Milei respecto a Xi Jinping, que no le importa mucho. Digamos, ¿cómo ves esta relación muy tirante hoy China-Estados Unidos con una guerra comercial entre medio, bla, bla, bla? Sí. Bueno, ese tema, la verdad es que también conversamos bastante la otra columna cuando hablamos por ahí de lo que tiene que ver con los semiconductores y los microchips. Pero bueno, de hecho para mí tiene una relación directa lo que tiene que ver la vuelta de políticas industriales estadounidenses frente a el avance chino en todos sectores que Estados Unidos considera estratégicos, porque la política industrial de Estados Unidos, en general casi toda una buena política industrial tiene que ser estratégica y tiene que ser segmentada, es decir, uno no puede proteger toda la economía porque eso termina mal. Pero sí ciertos sectores, y si nosotros observamos lo que tiene que ver con lo que es la política comercial norteamericana, bueno, ¿qué está protegiendo o qué está promoviendo en términos de industria? Bueno, siempre el acero, que eso tiene que ver también con un interés histórico de Estados Unidos y con una cuestión de que China es demasiado competitiva en ese tema y también está subsidiada por su Estado, entonces protege el acero. Y por otro lado, todo el sector tecnológico, que hoy en día es fundamental cuando hablamos de inteligencia artificial, cuando hablamos de los microchips, cuando hablamos de armamento moderno. Eh, por lo tanto, Estados Unidos, bueno, el otro día lo conversamos con el tema de la ley de chip y ciencia, que es una ley que tiene un presupuesto aproximado de 52.000 millones de dólares en subvenciones, en préstamos y demás a empresas para que se radiquen en su país. Y ahora para mí también lo que tiene que ver la nueva política de industrialización tiene mucho que ver con el momento geopolítico del mundo. Es decir, el mundo está caldeado, está complicado, cada vez hay más tensiones. Lo que tiene que ver con el estrecho de Taiwán es un tema a tener en cuenta. La pandemia fue una alarma total para los estados. Entonces, ¿qué busca Estados Unidos? Bueno, la verdad, los semiconductores son muy importantes. Y si yo lo dejo en manos de Taiwán, que es una isla que está cerca de China, que China reclama como suya, bueno, estoy muy expuesto a que el día de mañana, ante cualquier tensión geopolítica o cualquier avance chino sobre la isla, yo me vea totalmente en falta de ese tipo de insumos que son fundamentales, no solo para la economía, como fue en la pandemia que frenaron fábricas de autos y todo eso que charlamos, sino para lo militar. Entonces, en ese marco, Estados Unidos busca, a través de su política industrial, atraer inversiones para que esos sectores se vuelvan a instalar en el país, y si no en el país, en cercanías, claro, y que sean cadenas de abastecimiento mucho más seguras. Sí. Por eso ese fenómeno se lo conoce como nearshoring y se está produciendo en gran escala en México. Por eso México también su economía está creciendo mucho y está teniendo mucha inversión extranjera directa. Y bueno, también en países como Canadá y otros países. Para la traducción del nearshoring es como relocalizar producción en lugares cercanos o en el mismo país, digamos, y que es el antónimo al proceso anterior, que fue el offshoring, que es como sacar, básicamente. Claro, está el offshoring, que fue en los 90, cuando todas las empresas norteamericanas, europeas iban a China porque era más barato producir ahí y porque había incentivos de parte del gobierno chino. Punto. Reshoring es el movimiento inverso, cuando las empresas vuelven a su país de origen. Y nearshoring, que viene de inglés de near, cercano, es cuando se instalan cerca, no en el país, sino cerca. Claro. Que México va a ser una filial también. Exactamente. Por eso, digamos, un poco, no es el reshoring clásico, pero es muy parecido. Tengo preocupaciones con una pregunta que Valentín ya se imaginará que puedo llegar a preguntar, pero... se viene, gordo se viene la pregunta. El Rigi o Rigi o Rigi o como le querramos decir, termina siendo inconveniente, ¿no? Para la Argentina en este marco, pensándolo en todo lo que vos dijiste. Digo, hay años de una Argentina desindustrializada o con poca política para industrializarse, con tampoco una idea de, bueno, en algunos casos sí, esto de meterle mucho aranceles a algunas cosas y no liberar importaciones. Pero digo, ¿cómo lo ves al tema? ¿Es inconveniente el RIGI en este contexto para la Argentina? A ver, algunas cuestiones. El RIGI o el RI es un tema muy polémico, la verdad, porque es el famoso no pidieron tanto. El gobierno, la verdad es que en ese marco, a mi juicio, se excede en lo que son los beneficios. Y entiendo yo que lo hace por una necesidad a corto plazo. El gobierno necesita dólares.
y esos dólares los tiene que ingresar de alguna manera. No tiene capacidad de endeudamiento, porque está prácticamente en default. No tiene capacidad de mayor endeudamiento y el riesgo país está muy alto para emitir nuevos bonos. Y dice, bueno, hagamos un RIGI que haga que entren dólares rápidos al Banco Central, porque para mí el RIGI es eso. Si vos mirás la ley, es decir, sacrifico mi mediano largo plazo, es decir, no pienso estratégicamente en pos Para de... aclarar que nosotros no hablamos nunca antes de esta columna, por las dudas. No coordinamos lo que íbamos a decir. Ni lo que yo dije antes, y no creo que haya visto mi columna de hace 2 semanas, por las dudas. Ok. Bueno, lo que decía es que es priorizar el cortoplacismo en lugar de un mediano y largo plazo. Es decir, Sí. que me entren dólares rápido, que un poco me apaguen este fuego que es la suba del dólar, porque yo necesito dólares para estabilizar el tipo de cambio. Si no tenés dólares, el tipo de cambio vuela, siempre, es ley. De hecho, ya lo estamos viendo. Entonces, ¿no? de hecho, ya Ahora, lo en estamos este viendo. en este momento. En este momento, no sé cuánto está, no está ahí. Pero en algunos canales tienen el dólar. 1410 mañana. Sí, está. Entonces, a lo que voy yo es que no te pidieron tanto, y encima que no te piden tanto, vos haces una ley justamente para eso, para sería consentir tu necesidad primaria y cortoplacista en detrimento del mediano y largo plazo. ¿Por qué? Y si bien el RIGI se aprobó con alguna que otra modificación, que la estuve leyendo antes de venir, lo cual la hace menos mala, pero sigue siendo muy mala, no impulsa ni el trabajo local, ni el desarrollo de proveedores locales, porque la verdad que este es un tema para hablar otra columna, la verdad, pero siempre cuando hablamos de inversiones de ese tipo productivas a nivel de economías que tienen dotaciones de recursos naturales, lo cierto es que se busca crear cadena de proveedores, promover el trabajo local, y te voy a dar ejemplos para que se entienda fácil. Bueno, yo necesito de alguna manera llevar mis trabajadores a la fábrica. Bueno, que ese servicio lo provea alguien local. Necesito que mis trabajadores se alimenten. Bueno, que la comida al mediodía lo provea un proveedor local. Bueno, se me rompió una máquina, necesito ir repuestos. Bueno, que esos repuestos se consigan en el mercado local. Entonces, existen un montón de políticas para incentivar el desarrollo de esa cadena de proveedores locales, que el caso, para mí el mejor caso y el más bello de todos es Noruega, que incluso es un tipo ideal, porque nosotros no tenemos claramente las condiciones de Noruega y no estamos en la posición de Noruega para exigir lo mismo que exigió Noruega en su momento, pero tampoco tanto. Entonces, para mí un poco esa es la idea, que es demasiado y que encima a mediano y largo plazo no tiene mucho sentido, sobre todo por lo que tiene que ver con la liquidación de dólares, porque si uno mira, ingresan los dólares con la inversión, ¿no? Porque eso es así, ellos ingresan los dólares, sacan peso, invierten y hacen todas sus compras en la zona para hacer la inversión. Ahí vos tenés ingresos dólares. Después van liquidando, cada vez liquidan menos, hasta el tercer, creo, ahora quedó cuarto año, y a partir de ahí no liquidan más. Entonces esos dólares como divisa se lo pueden llevar afuera y ni siquiera a vos te ingresan dólares, como país y para aguantar lo que tiene que ver con la reserva del Banco Central. Entonces, bueno, un poco eso acerca del Espectacular. RIGI. Yo de mi parte, espectacular. Extraordinario. Extraordinario. Demasiado. No por Gracias, nada, gracias por el tiempo. desde marzo estamos hablando del RIGI, hoy le dimos una visión internacional. Así que bueno, de mi parte, no sé si vos tenés alguna otra cosa. Tengo, pero no importa. Si no, no voy a hablar. Así que bueno, Licha, gracias. Bueno, muchísimas gracias Un por el placer. espacio. Vamos a dar vuelta a la página, nos quedan todavía 15 minutos. ¿Llegamos? Sí, sí.